Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 11 de marzo de este año 2025. Vamos en esta semana primera de la Cuaresma, recibiendo la palabra de Dios y dejando que el Espíritu Santo nos guíe a esa experiencia profunda del amor de Dios, porque la Cuaresma tiene sentido en la medida en que meditamos en la pasión del Señor, Cristo, que se nos da en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero primero nos invita a vivir en el desierto, porque es el tiempo de la purificación, es el tiempo de vaciarnos de nosotros mismos para encontrar la verdad de nuestra vida, qué somos y hacia dónde vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pero vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino de la Cuaresma se nos propone intensificar la vida de oración. Por eso hemos escuchado el Evangelio de este día, que es la oración más completa que hay en la Sagrada Escritura, después de entender que la oración más perfecta es la Eucaristía. Pero en la Cuaresma, realmente nuestra conversión es hacia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos estará indicando cómo proceder en nuestro camino espiritual para ser verdaderos hijos de Dios. La palabra viene a fecundar nuestra vida y nos hace ver la vida como Dios la ve. Por eso cuando oramos desde una palabra que nos inspira la relación con Dios y desde una palabra que nos hace comprender ese Dios que es fiel y que nos ama en el tiempo y que no ha cambiado sus planes a pesar de nuestra infidelidad o nuestro pecado. La primera lectura está tomada del libro de Isaías. Es un bello texto donde se nos habla de cómo la palabra de Dios es como una lluvia temprana, es como nieve del cielo que baja a empapar la tierra y no regresa a Dios hasta que haya cumplido su voluntad. Como en la palabra de Dios, como lluvia, nuestra alma tiene sed de la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Nuestro corazón necesita de ese poder que hay en la palabra para poder sentir la fuerza de Dios que lo vence todo en nuestras situaciones concretas de la vida humana. Por eso es preciso entender lo que hoy se nos dice en esta primera lectura. Se nos dice que la palabra de Dios viene a la tierra porque Dios sabe que estamos necesitados de ella. Sin la sabiduría que hay en la palabra de Dios, somos eternos ignorantes. Sin el conocimiento y el poder que hay en la palabra de Dios, nuestra vida se hace débil y nos volvemos necios en aquellos temas donde debemos obrar con sensatez, porque el conocimiento y la capacidad para ser sensatos nos viene de la palabra de Dios.
Miremos pues cómo hoy se nos invita en esa primera lectura a descubrir que en este tiempo de la Cuaresma nuestro llamado es a convertirnos a la palabra de Dios. Yo no me convierto a mis pensamientos, no me convierto a mis motivaciones. Yo me convierto a esa palabra que contiene la verdad, que es sólida y me puede llevar realmente a un conocimiento de mi propia vida y de los propósitos que Dios tiene conmigo. En la palabra de Dios reside todo ese poder para sacar de nosotros lo que Dios espera. Hijos de Dios obedientes, sabios, que aprendemos a vivir la vida con el conocimiento de su voluntad. Por eso tendríamos que afirmar, hermanos, que la palabra de Dios no regresa a Dios vacía hasta que no haya cumplido en nosotros su propósito. Hay veces nos estamos preguntando, ¿por qué vuelve esa palabra a mí? Esa palabra la he escuchado, ¿por qué Dios me la vuelve a dar? Porque esa palabra trae una victoria sobre esa área de tu vida donde se debe cumplir, y que allí en esa área es donde tú tienes que ser dócil y rendir tu vida al señorío de Jesús. Nuestra vida se hace fuerte solo en el conocimiento del Espíritu Santo. Nuestra vida se hace realmente templo del conocimiento de Dios cuando cada día descubrimos que la gran necesidad que tenemos es de recibir el poder de Dios en la fuerza de su palabra. Por eso vendrá el Evangelio de este día con la oración del Padre Nuestro, lo que ya decíamos al inicio de esta meditación. Estábamos hablando que la oración perfecta es esta oración del Padre Nuestro, donde Cristo nos enseña que las palabras que hay en ella son 7 peticiones. 7 peticiones tiene el Padre Nuestro, y esas palabras recuperan su sentido y su densidad cuando aprendemos a abrir el corazón y podemos decir con toda claridad que es el Espíritu quien viene a nosotros y nos enseña a orar como conviene. Porque hay veces, incluso en la palabra de Dios, descubrimos que no estamos orando como se nos pide, así como hoy lo señala el Evangelio de este día, la oración del Padre Nuestro: pedir el reino, pedir la voluntad de Dios, pedir el pan de cada día, el pedir ser liberado del mal, llamar a Dios Padre. Por eso la oración siempre en este tiempo de ayuno estará hablándonos de el encuentro con el que todo lo puede en nosotros. El encuentro con el Señor renueva nuestra vida. Cristo es la palabra que recibimos del Padre y es la oración que al Padre dirigimos. Cristo nos ha enseñado a orar en su nombre y con la fuerza de su Espíritu cuando nos unimos en perfecta comunión como Él lo hizo y lo hacemos nosotros cada día en el Padre Nuestro. Orar el Padre Nuestro es volver a un encuentro vivo con el Dios vivo. Rezar el Padre Nuestro con fe y movidos por el Espíritu Santo es recuperar la fuente de la cual se va renovando toda nuestra vida cristiana. Debemos pensar que hay una gran necesidad de rezar el Padre Nuestro bien, y es decir, entrar en el corazón de Dios con esa conciencia de que lo que estamos diciendo de una manera tan clara en el Padre Nuestro, Dios nos lo va a conceder. Podemos hacer 3 afirmaciones, y es que el Padre Nuestro, como oración que hoy nos presenta el Evangelio, nos mueve a una confianza grande de Dios y a desear su gloria sobre nosotros. 2, el Padre Nuestro nos ayuda a soltar a esas personas que nos han fallado y que a veces las retenemos en el corazón a través del resentimiento, a través de
lo que es la venganza de nuestros sentimientos. Lo tercero que se nos debe hoy dejar claro por la oración del Padre Nuestro es ante todo que el Padre Nuestro nos lleva a tomar conciencia de la propia fragilidad y a tener certeza de la victoria de Dios sobre aquello que sabemos que necesita cambiar de intención, de rumbo, como es hay veces el estado perverso de nuestra vida. Que sea pues de manera especial el Espíritu Santo quien en este día nos ayude a entender que en el Padre Nuestro Jesús nos dio una parte de su corazón, nos dio el regalo de la llave que abre el corazón del Padre. Que el Espíritu Santo hoy nos mueva para que entendamos que nuestra oración ha de ser prolongada, que crezca en el amor, la gratitud y la confianza y la adoración, sin tratar de volver misericordioso a Dios ni buscar poder para uno mismo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.